Mi querido amigo, bienvenido. Muy bien por sumarte a repasar esta lección de la Escuela Sabática de Jóvenes. Hoy tenemos el corazón de Faraón se endurece y llegamos al fin a esta pregunta. Dios endurece el corazón de Faraón, el Faraón endurece su propio corazón. Vamos a ver un poco de la predestinación, un poco de Judas. ¿Judas tenía que sí o sí traicionar a Jesús o estaba destinado a hacer otra cosa? Vamos a ver un poquito de estas cosas, la pregunta para inicial y muchas otras cosas más. Esto es M24.14 con el repaso completo de la Escuela Sabática de Jóvenes, y lo mejor es que lo podemos hacer con amigos. Chicos, bienvenidos, un programa más, qué bueno tenerlos, y Pastor, bienvenido. Hola. También. Qué gusto estar aquí con ustedes, gracias por la invitación, y claro, ¿no? Qué más importante estudiar la Biblia siempre con amigos. Uh-huh. Samuel, ¿cómo estás? Yo me encuentro muy bien y muchas gracias por haberme invitado de nuevo a esta. Muchas gracias por decir que sí, Samuel. Liz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, muy bien, y contenta de poder estar otro día más aquí para el repaso de la lección. La vez pasada habías comentado de finales. ¿Ya tuviste los primeros exámenes? Sí, o sea, ya los tuve todos. Uy, ¿qué tal? Ya todos, y gracias a Dios me fue muy bien. Todavía no tengo las notas, ¿no? Pero estoy segura de que me fue muy bien. Qué Aunque bueno. me sorprendí, por ahí me sorprendieron, pero el Señor da sabiduría. Amén, amén. Qué lindo. Vamos a comenzar. Y para comenzar siempre tenemos nuestro momento de oración que se llama echar nuestras redes. Para las personas que tal vez es la primera vez que ven este programa, echar nuestras redes surge en ese momento cuando Jesús llama a los discípulos a echar las redes al mar, ¿sí? Sabemos que podemos pescar hombres, pero también podemos echar nuestras redes para la oración, ¿no? Tal vez orar por un amigo, por algún familiar. Así que les quería preguntar si tienen algún pedido de oración, tal vez por algún familiar, algún tío, primo, por alguna situación en específico. Yo tengo un pedido, bueno, por mi hermano, ¿no? Recuerden que la vez pasada les pedía por salud por mi esposo, y ya está mejor. Mi hijito también ya está mejor. Y bueno, los exámenes ya pasaron, pero ahora es por la salud de mi hermano. Se llama Gabriel y está con algunos problemas de diabetes. Entonces, quisiera que puedan orar por él para que Dios le dé sabiduría para seguir cuidando su salud. Genial. Y en un segundito nada más le vamos a dar la bienvenida a Duda también. Y como podrán ver, ahora sí, bienvenida Duda. Gracias, hola. Bueno, yo estaba por mencionar mi pedido de oración, y en esta, no sé si ya lo había pedido antes, pero pido oración por un primo que tengo allá en Argentina, se llama Andy, así que, bueno, Dios ya sabe su situación, pero bueno, pedir por él. Duda, no sé si tenés un pedido de oración, si no, nos puedes acompañar con la oración para comenzar. Sí. Dale. Vamos a orar entonces. Ahí ya vamos aprendiendo los micrófonos. Oremos. Querido Dios, gracias porque una vez más estamos aquí reunidos todos juntos. Yo coloco, Señor, los pedidos de oración que está también en el corazón de cada uno aquí, de las personas que van a mirar este podcast, que tú puedas bendecir cada uno. En nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, chicos, comencemos con nuestra pregunta inicial, ¿sí? La vez pasada la pregunta la hicimos como en la mitad del programa, pero bueno, ahora sí la vamos a hacer en el momento correcto. La pregunta es, ¿cómo se imaginaban su futuro hace 5 años? Es decir, más o menos en el 2019, 2020. ¿Alguien quiere comenzar? Yo, comienzo, y mientras ustedes van pensando su respuesta, recuerden utilizar los micrófonos cerca de su voz o su boca. Yo en 2019, 2020 estaba, creo que terminando mi carrera de periodismo, y lo que yo decía que iba a hacer en 5 años era, terminar, trabajar de lo que me gusta, hacer dinero, conocer a mi futura esposa, o sea, tener novia, esposa, y después una casa, hijos, etcétera, ¿no? Pero yo creo que en 5 años tal vez llegaba hasta la parte de trabajar, tener dinero y conocer a mi futura novia, ¿no? Pero bueno, no trabajé en el área que me gusta, trabajé en muchas otras cosas. A mi esposa la conocí en 2022, pero nos casamos, que es lo más importante.
Pero sí, estoy feliz. Sí, se logró, sí se pudo burro, como pero feliz, muy feliz de estos caminos que ha guiado el Señor. ¿Alguien más? A ver, aprovechando ahí, hace 5 años ya estaba con mi persona especial, ¿no? Veo que tú tuviste que trabajar ahí, ahí casi te toca como Jacob, ¿no? Ok, hace 5 años, curiosamente, el Señor ya me había llamado al servicio, ¿no? Así que estaba estudiando teología y estaba seguro que después de 5 años iba a ser pastor. Solo que hasta allí no sabía dónde, ¿no? No sabía el país, ¿no? No sabía el país, pero un 51% ahí más o menos yo estaba seguro que obviamente iba a ser acá en Ecuador. Y gracias a Dios uno puede ver que cuando Dios te llama o cuando tú realizas una oración de algo que anhelas en especial para el servicio de Dios, Dios siempre cumple allí. Qué linda experiencia. Ya otro día nos tendrá la oportunidad de contarnos más a detalle todo. Bueno, yo creo que hace 5 años, igual que mi esposo, ¿no? O sea, no sabía dónde iba a estar, pero tenía la certeza de que Dios es fiel, iba a cumplir sus promesas, ¿no? Y hoy, bueno, de alguna manera estamos viviendo el cumplimiento de las promesas de Dios. En nuestra vida, de verdad, que no sabíamos dónde íbamos a estar, tal vez en otro país, tal vez en otra ciudad, pero estamos aquí y sabemos que esta es la respuesta de Dios cumpliéndose en nuestras vidas. Amén, qué lindo, ¿no? ¿Dónde te va guiando ahí el Señor? Así es. Chicos, chicas, Yo hace 5 años estaba todavía... ¿qué edad tenías hace 5 años? Estaba en la escuela, ¿no? En la escuelita. No, de verdad, 5 años ahora... tenía 11 años. 11 años estaba como por octavo, noveno. ¿Y qué pensaba Samuel con 11 años después de pasados 5 años? O sea, seguir estudiando, ya comenzando apenas tercero. Y ya no pensé que iba a llegar tan lejos la vida. Pensé que iba a ya prácticamente a graduar del colegio. No, nunca me imaginé, y mucho menos estar aquí en una institución adventista, ¿no? Wow. Sí, es como, creo que a esa edad uno no se plantea esas cosas, ¿no? Como se las vive, ¿no? Vive por... Un niño todavía y feliz, sin prestarle tanto interés a la vida. Sí, ¿duda? Bueno, yo estaba terminando mi bachillerato, como Samuel está ahorita, y ahí ya se pensaba que ya tenía me graduado en psicología, y de hecho sí, estoy graduada en psicología, pero nunca... Sí, pero no imaginaba que iba a estar en otro país y haciendo otra cosa, y es bonito ver cómo vivimos ahí y Dios nos sorprendiendo, ¿no? Eso, yo creo que eso que tenía en mi cabeza. No sé, creía que también ya tenía conocido a mi novio y estaría como casi casando. No pasó, pero bueno, estamos ahí graduados y viviendo cosas muy bonitas. Leyendo un poco la lección, hablaba sobre este punto, ¿no? De las 1001 cosas que podrían haber pasado en Éxodo, ¿no? Creo que un texto de la hermana G. White que habla en el último día ya, habla sobre que Dios pudo haber puesto un faraón más blando, tal vez, que hubiera dejado ir al pueblo de Israel, pero no se hubiera cumplido la voluntad de Dios, que era que Dios se revele tanto los israelitas como los egipcios con ese poder, ¿no? Pero bueno, ahora sí, comencemos con nuestro texto bíblico que es Éxodo 9. Pastor, ilumínenos un poquito más de este área de la Biblia. ¿Sabes qué? Me encanta mucho ese espacio de Éxodo 9, ahí narra algunas, 3 plagas. Y si ustedes pueden recordar las que estuvimos leyendo ahí desde el capítulo 7, por allí, en las primeras, lo curioso de esta justamente me llamó la atención, es que en las primeras plagas, te pudiste dar cuenta, querido amigo, que el Señor empezó a enviar las plagas, pero el faraón estaba muy renuente, ¿no? Vemos que en cada capítulo se repite el título de la lección, ¿no? Endureció Dios el corazón del faraón, ¿no? Ok, se repite y se repite y se repite. Pero en las primeras, él mandaba a sus hechiceros a que puedan, y hacía lo mismo, ¿no? Excepto cuando empezó la de los piojos, ¿no? Cuando fue la de los piojos, ya no pudo, ¿no? Incluso la Biblia dice que hasta los hechiceros tenían piojos, ¿no? No podía. Y de ahí en adelante ya empezó. El capítulo 9 nos habla de la soberanía, del poder de Dios y el libre albedrío también que nosotros tenemos. Entonces ahí empieza a tocar un poquito más, y entre cada plaga que va pasando, el faraón va empezando a
a decir, bueno, ¿no? Porque en la plaga de los piojos, los hechiceros mismos dijeron, es el Dios de Israel, ¿no? Esto es el dedo de la mano del Dios de Israel. Así que, ¿qué podemos hacer ahora? Bueno, va avanzando, y ahí entre los versículos claves de esta lección, precisamente viene la del granizo, ¿no? Algo que me llamó la atención, que posiblemente lo haya leído antes, y tú también lo hayas leído antes, y ustedes también, es que esta plaga tiene por nombre la plaga del granizo, ¿no? Y obviamente usted sabe que en ciertas ciudades que cae granizo, no sabría si en Brasil, en algunas ciudades, no sé si dónde viene, obviamente creo que por ahí cae granizo, y en ciertas ciudades de Ecuador, no sé si en Argentina, que el granizo no es como la nieve, ¿no? Es algo más pesado, ¿verdad? Es como una piedra, y cuando cae granizo hay tormenta, así que hay rayos, hay tempestades y hay truenos. Pero aquí la lección, el versículo nos está hablando que no solamente había tormenta, sino que caían bolas de fuego. Y te imaginas cayendo granizo, que se supone que es algo congelado, al lado del fuego. Uno dice, qué loco, ¿no? Entonces, yo me pongo, a mí me gusta imaginarme mucho la Biblia para poderla sentir y vivir, pero imagínate caer bolas de fuego, que eso es lo que más o menos allí habla, y bolas de granizo, o sea, algo raro, súper raro está pasando. ¿Y sabes qué? ¿Qué es lo bonito? Es que cuando tú estás de parte del pueblo de Dios, no hay mal que te toque, ¿no? Aquí, a partir del versículo 25, recordemos que la tierra que fue dada a José, ¿verdad? Que era la tierra de Gosén, o Yesán también se podría pronunciar así. En esta tierra vivían obviamente los hebreos. Y en cada plaga nos damos cuenta de que, murió el ganado, sí, pero no pasó con los de los hebreos, ¿no? Y en esta del granizo me llama la atención de cómo Dios tiene la oportunidad de a ti también poder cambiar tu vida. Los siervos del faraón que escucharon que iba a caer granizo y que ya habían visto otras plagas y otras señales, obviamente dijeron, yo no quiero perder mis ganados. Porque el versículo dice ahí que Faraón le dice, que Moisés le dice, oye, van a guardar tus vaquitas, porque si no se va. Entonces uno dice, tanto me costó comprar esto, tanto, y podría ser, prefiero confiar, ¿no? Prefiero confiar. En la ciudad de Gosén no cayó absolutamente nada, ¿no? No sé si ustedes se han sentido así, protegidos de la mano de Dios, ¿no? Hubo una experiencia que aconteció, yo tengo acá algunos meses ya en el CADE, pero precisamente 1 o 2 semanas antes de llegar al CADE, yo estaba acá en el CADE en otro congreso, ¿no? Y al regresar, porque estábamos nosotros sirviendo en la parte del oriente acá del Ecuador, al regresar, cerca ahí La Tacunga, si te ubicas puedes escribir allí, en La Tacunga tuvimos un accidente en el bus, ¿no? El bus se salió del carretero, se chocó y obviamente la gente solo decía, nos morimos, y yo agaché a mi esposa, me agaché yo y obviamente cargaba ahí a mi perrito, ¿no? Y también lo cubría a mi perrito. Y solamente en mi mente dije, Señor, sálvanos, porque como estaba todo oscuro, yo sentía que nos estábamos saliendo de la carretera y cayendo sobre un puente. No fue así, pero cuando fue el estrellón, recuerdo que se rompió el vidrio y un palo así súper grande atravesó así, aquí en la cabeza del chofer. Y nosotros, claro, ahí con ciertos dolores, pero no hubo ningún muerto, ningún herido. El Señor te protege, ¿no? Y yo sé que tú también lo has sentido así. Tal vez no te has puesto a analizar, pero cuando tú eres parte del pueblo de Dios o decides ser parte del pueblo de Dios, el Señor te acompaña tal y como acompañó aquí en los hebreos. Lo curioso es que en cada plaga que iba pasando, el faraón iba sintiendo que yo como que sí los dejo ir. Pero justo ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Quién endureció el corazón de faraón? Ya lo vamos a aprender en breve, pero el Señor no se entrometió en esa decisión. Y a veces nosotros somos así, chicos, ¿no? Nosotros queremos hacer algo para bien, pero al final hacemos algo negativo o en error, y después nos arrepentimos y decimos, yo creo que sí. Y cuando tenemos las consecuencias empezamos a decir, sí, mira, yo creo que esto es causa de este problema, yo creo que esto es por culpa de aquello, ¿no? Así que está muy excelente ese capítulo. Yo te invito a que puedas leer todo el capítulo 9, no solamente ahí el versículo 25 al 35, sino que enfoques todo el 9.
Y a mí me llama la atención, o tal vez recordé justamente eso, ¿no? De lo de las bolas de fuego al lado de bolas de hielo. Increíble, sí, es algo que no me había puesto a pensar, pero es como que caigan, o sea, el fuego derrite el hielo, ¿no? Correcto. Caería agüita, ¿no? Claro. Eso es bajo. Sería Claro. lluvia, ya no sé. Ajá. O si se chocan. Correcto, mira, te cuento aquí rápido. Estuvimos con mi esposa alguna vez colportando, ¿no? Sí. Y yo tenía un equipo de colportaje en la ciudad de Sucre y así fue. Llovió con granizo y se tapó todas las alcantarillas y el agua movía los buses, ¿no? Los buses y las camionetas y los taxis, todos se iban arrastrando, ¿no? Yo recuerdo que mis colportores me llamaban y me decían, estamos acá en peligro, tenemos... veían gente ahogada, ¿no? Hubieron como 4 personas que murieron, murió un señor que no pudo soltarse en el taxi. Otro iba ahí nadando, y las rocas golpeaban y morían, ¿no? Entonces los chicos me dicen, ¿qué hacemos? Les digo, orar. Y se pusieron a orar con toda la gente que estaba ahí en el bus y paró, ¿no? Pero mira lo que causa el granizo, o sea, se tapó y la ciudad, el agua daba acá y después todo el centro fue lodo, ¿no? Tal vez pueden buscar ahí las noticias. Pero o sea, la fuerza del granizo y el daño que puede causar es increíble, pero no tocó al pueblo escogido por Dios. Amén, amén. Hay algo que me gustó, que es la palabra que me quedó en la mente, que es Dios no se entrometió, ¿no? Dios no se entromete en la decisión que vayamos a tomar cada uno de nosotros. Si bien Dios sabía que el faraón iba a ser muy difícil que deje de ir al pueblo de Israel, pero Dios en tu decisión no se entromete. Pasamos a quién endureció el corazón del faraón. Uy, qué pregunta, de verdad. Difícil. Esto, mira, que justamente vi 3 puntos acerca de esto, y es que esto es una controversia, ¿no? Un dilema, porque siempre cuando leemos justamente el Éxodo decimos, ¿Dios endurece el corazón de las personas? ¿No? Y podemos responderlo, bueno, con una respuesta corta, pero no controversial. Podemos decir que Dios no endureció el corazón, pero sí dejó que Él tome su decisión, ¿no? Exactamente. Bueno, tenía aquí también otro punto, que es Dios advirtió desde el principio. O sea, Dios con las primeras 5 plagas estuvo advirtiendo y diciendo y tocando el corazón y demás, ¿no? Pero leemos incluso en Éxodo 5:2 que dice: ¿quién es el Señor para que yo le obedezca? O sea, Dios no endureció el corazón, pero conocía cuál era la decisión del faraón, al igual que nuestros corazones, ¿no? Y bueno, yo creo que no endureció el corazón, pero qué lindo que nosotros podamos tener libre albedrío, que en algunas ocasiones realmente tomamos malas decisiones, es verdad, pero Dios no endurece nuestros corazones, aunque los conoce. Y justamente encontré en el comentario bíblico, encontré aquí en Éxodo 4:22, que justamente dice, endurece su corazón. Y nos dice lo siguiente, ¿no? Nos explica: en la parábola de Cristo del sembrador y la semilla, no había diferencia entre la semilla esparcida en una clase de tierra y en las otras, ni tampoco en la forma como fue sembrada. Todo dependía de la recepción dada a la semilla por cada tipo de tierra. De la misma manera, el endurecimiento del corazón de Faraón en ninguna manera fue un acto de Dios, sino más bien una elección deliberada de parte del rey. Mediante repetidas amonestaciones y despliegues de poder divino, Dios envió luz que tenía el propósito de señalarle al faraón los errores de su conducta para subyugar su corazón e inducirlo a cooperar con la voluntad divina. Pero cada manifestación sucesiva del poder divino lo dejó más determinado a hacer su propia voluntad. Ahora, Dios, al igual que el faraón, ¿no? Él nos manda de alguna manera muchas situaciones para que nosotros tomemos decisiones. Toca nuestro corazón cada día, ¿no? Pero depende de nosotros endurecernos y querer hacer nuestra voluntad. Así que yo quiero preguntarles aquí a las personas que nos están viendo, ¿qué decisión tomarás hoy? ¿Seguirás la voluntad de Dios o vas a endurecer tu corazón al igual que el faraón?
Qué lindo, Liz. ¿Querés sumar algo más, Duda? Sí, A ver, por favor, yo también. Creo que una señal de que Dios no estaba endureciendo el corazón de Faraón es justamente la cantidad de plagas que puso ahí y la protección del pueblo. Porque si quisiera como solo que él no eligiese a Dios, simplemente como se acababa con el pueblo así de una. Claro. Entonces las cantidades de veces que posibilitó su elección, así. Y hay algo que me gusta agregar. Igual yo creo que la respuesta a la pregunta ¿quién endureció el corazón del faraón? Ahí en el texto está clarísimo. Solamente sumar que Dios, aún sabiendo que Faraón no iba a permitir, claro, desde antes ya no iba a permitir que Faraón deje libre al pueblo de Israel, Dios hasta la sexta plaga como que le da chance, ¿no? Siempre le da la oportunidad y la advertencia. Y después, lo mencionaba en la lección, en la plaga número 6, hasta ahí dice, y Dios endureció. Entonces hasta la quinta, y de ahí de la sexta. Exactamente. Faraón endureció su corazón y a partir de la sexta, Dios endureció el faraón, pero ya habían pasado 5 plagas, ¿no? Entonces ya la decisión estaba tomada. Ya como que ya le había advertido. Creo que es una cuestión de lenguaje también, ¿no? Porque no fue el Dios, sino que solo permitió que eso pasase. Claro, es que siga sus decisiones, ¿no? Y esto es un poco de el libre albedrío, ¿verdad? Por eso ahora vamos a ver cuestiones de libre albedrío. Samuel, ¿verdad? Sí. Samuel. No, o sea, sí sabía tu nombre, sino que no sé si era tu parte. Pero comentanos un poquito más sobre este tema. Bueno, esta parte es una de las partes más interesantes de la lección, ya que nos lleva a la pregunta que siempre ha surgido y es acerca de si tenemos en verdad el libre albedrío, si en verdad podemos elegir o si todo lo que pasó o va a pasar ya está predicho por Dios. Predefinido, ¿no? Ajá, claro. Y esa es la pregunta que siempre ha surgido a lo largo de la historia. Y en este caso la lección nos muestra el ejemplo del faraón y Dios, ¿no? Y nos dice que el faraón endureció su corazón, pero que Dios en sí lo endureció. Pero más adelante ya se nos dice, no, el faraón lo endureció y Pablo utiliza esto como un ejemplo en Romanos 9 para dar a entender a las demás personas sobre la justicia de Dios y también sobre el control que él posee. Otro ejemplo que se nos menciona en la lección es acerca de los dos gemelos, ¿no? Jacob y Esaú. Exactamente. En la cita bíblica dice que Dios amó más a Jacob que a Esaú, pero esto no fue desde que estuvieron en el vientre de su madre, sino ya fue después de que ellos habían vivido cierto tiempo y Dios vio el propósito divino que tenía en cada uno de ellos. Otro punto es que la aplicación para nosotros en este caso es que, o sea, Dios sí nos da el libre albedrío. Como ya había mencionado ellos, Jehová le dio como las oportunidades al faraón de poder aceptarlo en su corazón. Entonces con la plaga, primera, segunda y tercera, le dio en sí 10 oportunidades para que él pueda aceptarnos. Y de la misma manera nosotros cada día, o sea, nos busca de diferentes maneras y quiere llamar nuestra atención. Exactamente, entonces concluimos para las personas que nos están viendo que nosotros tenemos el libre albedrío y eso está clarito. Creo que quería sumar algo más, si no, perfecto. Algo más que quería sumar ahí, un detalle con Jacob y Esaú, que en su momento se veía, a medida que fueron creciendo y avanzando en edad, se veía que Esaú no estaba tan interesado en las partes espirituales, ¿no? Y la lección planteada de por qué Jacob no tomó el rol de Esaú y Esaú no tomó el rol de Jacob, pero es justamente por lo que mencionaba Samuel, que es que Dios conoce ya los corazones de cada uno de nosotros y sabe cuáles son los planes, ¿no? Para cada uno de nosotros. Gracias, Samuel. Pasamos a nuestro último punto, nuestro último subtítulo, que es ¿soy libre? Es una pregunta, ahí ya nos explicarás un poco más. Sí, soy libre. Está ahí tratando también sobre esa cuestión, porque creo que es algo que da mucha duda, ¿verdad? De que sí, como las cosas no están predichas, Dios no sabe qué va a pasar, Dios, y ahí, aquí, en esta parte de la lección nos trae la historia de Judas. ¿Judas qué dice? Y un paréntesis, creo que
porque lo mismo con Judas es con Lucifer, ¿no? Digo, si Dios no sabía que Lucifer Sí. iría, ¿por qué lo creó? Porque lo creó. Ahí ya, tú Claro. dinos. Sí, y ahí decía, no, ya estaba profetizado desde el Antiguo Testamento que Jesús iba a ser traicionado Traicionado. por un amigo. Entonces, ¿por qué? Sí, ¿qué decisión tenía Judas en esta historia? Pero ahí miramos como también en la historia de Faraón, y una cosa que traje aquí en la lección que me encantó es que en esta última escena Sí. estaban todos ahí y Judas estaba al lado de Jesús, entonces estaba en un lugar de prioridad. Y incluso en otras lecciones, perdón que te corte, en unas lecciones anteriores creo que se explica que, ahí usted me corrige, Paz, creo que en las cenas cada uno se tenía que apoyar, puede ser, encima del hombro de otra persona. Por la cercanía, ¿no? Por la cercanía de la persona como tu pana, ¿verdad? Siempre había una cercanía y de apoyo, tal vez por los asientos, por ejemplo, nosotros estamos acá sentaditos y yo estuviera más cómodo acá, ¿no? Algo así, no más tradicional que por el momento, ¿no? Claro, o sea, bien cercano a Jesús. Sí, estaba ahí y incluso es como Jesús, creo que Jesús se acercaba, ni se acercó de esa mujer que estaba 12 años enferma y ya como su poder estaba pasando a ella, porque es su naturaleza. Entonces, si estaba cerca es porque quería compartir algo con Judas, ¿no? Y algo que me encantó en la lección es que traje que en el tiempo de que estaba pasando aquí ese pueblo, era común que las personas compartiesen comida con las personas más cercanas y que más se amaban. Y aún hoy día no hacemos eso, no sé, en Brasil al menos, es el primer pedazo de pastel, es para la persona más especial, cuando está cumpliendo años. Entonces, cuando Jesús ofrece este pan para Judas, pan, ¿verdad? Ujú. Eso es lo que sé, con certeza. Ese pan Judas no es como está haciendo una... Distinción. Sí, él va a me traicionar. No es, Claro. Cuando miramos más allá, como más profundo, traje en la lección que estaba mostrando su amor y haciendo un último apelo ahí para Judas, de yo te amo, yo Claro. estoy te compartiendo algo así. Y él tomó su decisión. Estaba ya como... Y ahí cuando miramos a la historia, no creía que estaba ayudando a Dios. Y cuando uno quiere ayudar a Dios, ayudar a Jesús a hacer su trabajo, solo hacemos cosas malas, ¿verdad? Y eso es que más me encantó en esta parte, porque las otras ya compartimos. Creo que está clarito que sí tenemos libre arbitrio, tenemos esta responsabilidad, ¿no? Porque uno cuando cree que Dios ya predice todo, nos quita una responsabilidad de tomar las buenas decisiones, porque ya fui elegida o no, o ya eso ya iba a pasar conmigo misma, entonces ya voy a tomar esta mala decisión y todo. Pero no, tenemos la responsabilidad de, como Liz dice, de contestar el llamado de Dios día a día en nuestra vida. Entonces sí, somos libres. Sí, y somos libres, pero si la predestinación tuviera tanto que ver como muchos lo predican, yo creo que de los 5 que estamos aquí en esta sala, si fuera así cierto, ¿no? Yo creo que 3 estarían o 2 estarían de más, porque capaz que Dios ya cogió solo a Duda y a Samuel, y acá nosotros ya estamos aquí solamente haciendo relleno en la escuela sabática porque ya no vamos a hacer salvo, ¿no? Pero no es así, ¿no? O sea, Dios nos da la oportunidad y ahí podemos volver al faraón, ¿no? Justamente nosotros somos así, como el faraón, Judas mayormente mientras estuvo con Jesús, era el discípulo, era el seguidor, todos los miraban, que andaban con él. A los ojos de su padre también, Esaú, pues allí pudo haber sido también como que, sí me importa, pero después se notaba que no le interesaba nada de la primogenitura y el plan de Dios, ¿no? De tener una gran nación. Y Faraón lo mismo, ¿no? Oye, ¿sabe qué, Moisés? Ayúdanos a que pare todo esto, ¿no? Está bien, le dice Moisés, ¿no? Yo iré fuera de la ciudad, levantaré mis manos y se acabará todo. Y ahí sí, yo reconozco que he hecho mal, reconozco que soy pecador, reconozco que mis hechiceros y mi pueblo y yo somos impíos, dice la Biblia, ¿no? Eso me parece que está por allí. Versículo 27, ¿no? Éxodo 9, 27. Pero una vez
Que terminó el granizo, ya, sí, ya, no, era bromita, ¿no? Y nos pasa igual a nosotros, ¿no? En eso se manifiesta la libertad, en eso, ¿no? O sea, pero amigo, y nosotros, ¿no? Seguiremos jugando con esa libertad. Hace poco, por ahí estaba explicándole ahí en un culto que tuve ahí con algunos compañeros de Samuel, y es que la gente se pregunta, ¿cómo es que en el cielo hubo pecado, no? Si el cielo es perfecto. Bueno, es que ahí mismo viene la apreciación de la palabra perfección, ¿no? Para que exista perfección debe haber libertad, ¿no? Entonces, obviamente nosotros acá somos libres, ¿no? Y alcanzaremos esa perfección que el Señor nos dará, y somos libres en esta tierra, y hoy yo decido escoger ser fiel, ¿no? Y tú puedes comentar ahí, ¿no? Escribir tal vez allí, o un hashtag, qué sé yo, no endurezcas tu corazón, ¿no? O pon ahí, elijo ser fiel, ¿no? O en mi libertad elijo ser fiel, también puede ser listo, ¿no? Ese momento de los posteos lo tenemos a lo último, porque está bueno, ya le diste un par de ideas a los chicos. Muy bien. Hay algo que quería resaltar con el pastor Josué, que era qué vamos a hacer, ¿no? con esa libertad, ¿no? Ese sentimiento de responsabilidad, ¿no? Si bien nosotros tal vez estamos con una inclinación siempre a la parte pecaminosa, ¿no? Entonces ahí nosotros decidimos cada día, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con eso? Vamos a resumir un poco, fue creo que bien directa esta lección, ¿no? A explicar cada pregunta y, bueno, mencionabas los escritos de Elena G. de White y un poco de más profundidad en el texto, así que estuvo bastante bueno, pero resumimos esto en 5 puntos claves, ¿sí? Primero, la predestinación, ¿sí? Algunos creen que Dios ya tiene elegido a quienes se salvan y a quienes se pierden, pero pongámonos a pensar que esto hablaría mal de Dios, ¿no? Veríamos muy mal a Dios, ¿sí? Si Él tendría elegido ya a los que se salvan y a los que se pierden. Punto número 2, el corazón de Faraón. Dios sabía que Faraón no iba a soltar fácil a los israelitas, pero aún así en cada plaga le daba una oportunidad, pero él solito, o como decía la lección, la presencia de Faraón, la presencia de Dios o Dios actuando, esto generaba endurecer el corazón del faraón, ¿sí? Punto número 3, que Esaú pudo haber sido Israel, pero como lo mencionábamos, después a medida que van creciendo vemos que Esaú no le importaba la primogenitura, no le importaba la parte espiritual, así que Dios ya fue eligiendo, ¿no? A quién iba a ser el indicado para continuar su linaje. Punto número 4, Judas, traidor o instrumento, ¿no? Judas no fue creado para traicionar a Jesús, y Jesús, como decía Duda, estaba cerca de Judas, ¿no? Le dio toda esa oportunidad, todos esos casi 3 años al lado de él, pero bueno, al final él tomó sus propias decisiones. Y para terminar, la balanza rota que tenemos, ¿no? Nosotros estamos en una balanza donde tendemos al mal cada día, cada vez que nos despertamos, y ese es nuestro destino, ¿no? Pecar, porque nuestra balanza va para ese lado. Pero ahí tenemos que ver cómo cada uno de nosotros va luchando contra esa balanza inclinada que tenemos, ¿no? Si nos acompañamos cada día a Jesús, vamos a poder revertir esta pequeña predestinación que nos inclina al mal. En eso de la balanza me gusta pensar en la idea de que tú alimentas, ¿no? Entonces es matar de hambre nuestra naturaleza pecaminosa y ir alimentando la naturaleza de Dios, ¿no? En nosotros, porque no hay como una receta y sí, elegimos a Dios y no, es continuamente estar ahí alimentando nuestra naturaleza buena. Cada día Dios nos está llamando, ¿no? Yo me imagino que cada mañana ahí Esaú, cada mañana Judas y todos ellos notaban la presencia de Dios en su vida, ¿no? El faraón lo mismo, cada plaga era un llamado, era un toque de la puerta, como Apocalipsis 3:20 ahí dice, ¿no? Que Jesús está tocando la puerta de nuestro corazón, ¿no? Y si nosotros la abrimos, pues Él entrará ahí y cenará con nosotros y pues seremos felices al fin, ¿no? Y eso es lo que es el llamado que Cristo está haciendo siempre. Pero ahora hablando del mal, el mal no toca la puerta. O sea, el enemigo no te toca amablemente la puertita. Él se mete con todo, se mete por la ventana, te toma la puerta y tenemos esa tendencia
que no debería ser una excusa, ¿no? Mayormente decimos, "Ah, bueno, Señor, Sí. es que yo soy pecador". Eso, bueno, mi cuerpo es pecador, ¿no? Pero podría yo, la Biblia también me dice que si yo resisto al diablo, él huye de mí. Es verdad, ¿no? No lo había puesto a pensar, pero sí, Jesús nos da la invitación, ¿no? No obliga a nadie, como desea la elección. Así que aprovechemos nuestra libertad, aprovechemos esa responsabilidad que tenemos y cada día alentemos más, ¿no? Hay como una historia de dos leones, ¿no? ¿A qué león alimentás? Así que alimentemos más a ese león bueno, ¿sí? ¿Qué les parece si oramos para terminar? Pastor, ¿nos podría acompañar con la última oración para terminar? Claro que sí, oremos. Querido Dios, gracias Padre bendito por poder tener esta semana, esta lección tan importante. Reconocemos, Señor, que en nuestras decisiones tú no te entrometes, Señor, sino más bien deja que pueda fluir, a pesar de que obviamente en tus intenciones está que siempre hagamos el bien. Oh querido Padre Celestial, por esa razón en este momento pedimos perdón por nuestros pecados, que tú puedas limpiar nuestras vidas, que nos ayudes a ser diferentes, Señor. Que aún viendo nosotros los milagros o aún viendo la maldad que también existe en la tierra, nosotros podamos reconocer que tu poder, solamente tu poder nos podrá librar. No permitas que seamos necios como el faraón, necios como Judas, necios como Esaú y varios personajes que aparecen en la Biblia, que aún viendo lo maravilloso que es tu poder, Señor, decidieron hacer lo contrario. Así que en este momento imploramos, Señor, que tu presencia sea parte de nuestra vida siempre. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Chicos, muchas gracias. Me gustó mucho el programa. Pudimos responder, creo que cada pregunta con cosas bastante concretas y eso estuvo muy lindo. Ahora tenemos nuestro último momento, que es el momento como de redes o de posteos. Ahí recuerden los hashtags que dio Pastor Josué, que son claves. Pero pueden haber mejores, ¿no? Pero Claro. pueden haber mejores, ¿verdad? Ahí Yo tengo aquí, no endurezcas tu corazón, que él también lo tenía, pero decisiones con consecuencia. Decisiones con consecuencias, me gusta. Hashtag decisiones con consecuencia. Muy bien. ¿Dónde lo utilizarías? En Instagram, pero no a la predestinación, por favor. Ese también es un hashtag. Está bueno. No a la predestinación. Basta de predestinación. Sí, basta. Paz, ¿tiene alguno o alguno que resalte más de los que mencionó? No endurezcas tu corazón. Es bastante podría ser, concreto. Sí. Yo tengo uno que es soberanía divina versus libre albedrío humano. Me quedo con ese, con alguna imagen de fondo, tal vez, con como un versus ahí en el medio. Samuel, ¿duda? A mí, no sé si está bien la traducción, ahí me ayudan, pero elija bien en su libertad. Elija bien en su libertad. Bien traducido. Muy bien. Samuel, tenías una tarea de la vez pasada, no, mentira. ¿Pensaste en alguno? ¿No pensaste? ¿Capaz para la próxima? Para la otra. Muy bien, Ahí Samuel. va acumulando ya. Ya te faltan dos. Bueno, amigos, muchas gracias. Esto fue el segundo momento que tenemos juntos, así que yo la pasé muy bien, espero que también. Y nos despedimos, ¿sí? Hasta el próximo programa. Ya está, chao. Hasta la próxima.